Bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a este su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Les invito a leer el texto bíblico. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 4, el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Allí encontramos la gran preocupación del apóstol Pablo por los hermanos de la iglesia en Galacia. La iglesia conformada por gentiles que Pablo había fundado con base en la enseñanza en el evangelio de la incircuncisión. El evangelio que el Señor Jesucristo le había revelado al gran apóstol Pablo cuando lo llevó al paraíso y le enseñó todas aquellas cosas que habían sucedido una vez el sacrificio de Cristo había sido presentado en el cielo y éste había sido aceptado. Esas cosas que no conocieron los otros apóstoles, esas cosas que sucedieron después de que este sacrificio fue aceptado. Esas cosas solo las pudo entender el gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo que fue elegido por el mismo Señor Jesucristo para traer el evangelio a nosotros los gentiles. El evangelio de la incircuncisión. El evangelio que nos presenta los beneficios que hemos recibido por el sacrificio de Cristo. El evangelio que nos enseña que Cristo, en los días de su carne, vivió sujeto a la ley de Moisés para poder obedecerla y poder darle cumplimiento y así obtener la satisfacción de la justicia divina y obtener la justificación que Dios solo podía entregarle al hombre capaz de obedecer todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés para el pueblo de Israel. Esa ley de Moisés que nadie había sido capaz de cumplir a cabalidad y que nadie es capaz de hacerlo por estar vestido el ser humano de imperfección, de un cuerpo carnal, que según el gran apóstol Pablo, allá en Romanos 8:7 nos enseña diciendo que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por estar entonces el hombre vestido de carne, que no se sujeta a esa ley de Dios, a esa ley que Dios le dio a Moisés, entonces nos es imposible cumplir a cabalidad todos los días de nuestra vida aquellos mandamientos. Por eso Dios tomó la decisión de manifestarse al mundo en carne. Así nos lo revela el gran apóstol Pablo, allá en 1 de Timoteo 3:16, cuando dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne para poder obedecer la ley de Moisés, porque ningún ser humano, repito, hasta su aparición había podido hacerla. Solo Él la cumplió a cabalidad y al darle cumplimiento entonces obtuvo la justificación que solo Dios podía darle al hombre capaz de obedecer todos aquellos mandamientos, y también al hacerlo y al obtener
la satisfacción de la justicia divina, le puso fin a ese viejo pacto de la ley. Como nos lo enseña también el gran apóstol Pablo, según la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 4, cuando dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que lo cree. ¿Cuál justicia? La justicia que Cristo obtuvo por medio de su perfecta obediencia, que nos ha sido imputada a nosotros, como si nosotros también la hubiésemos alcanzado, no porque hayamos sido capaces de obedecer los mandamientos. Esa justicia nos ha sido imputada en Cristo por ser Cristo el postrer Adán. Como hemos mencionado muchas veces, Adán, el primer hombre, imputó a su descendencia lo que él hizo: desobedecer y pecar. Por eso en Adán, todos los seres humanos que nacieron después de él fueron constituidos por Dios como desobedientes y pecadores, aunque hicieran lo bueno. De la misma manera nos enseña el gran apóstol Pablo allá en Romanos 5:18, que de la misma manera, por la justicia y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, también entonces nos ha sido imputado a nosotros todo lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Obedecer a cabalidad todos los días de su vida todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Por eso en Cristo Jesús, nosotros, su iglesia, Pablo nos enseña como muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, según Romanos 7:4. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Que si Jesucristo el Señor, que es el postrer Adán, obedeció a cabalidad la ley de Moisés todos los días de su vida, nosotros en Cristo, por ser el postrer Adán, para Dios también ya la hemos obedecido a cabalidad. Por eso Pablo dice que estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Pablo dice esas palabras? Porque nosotros, la iglesia del Señor, ya no estamos obligados a obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés, porque ahora entendemos por la revelación del evangelio que Cristo le dio a Pablo, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y no solamente lo entendemos, sino que por medio del don de la fe que nos ha sido activado por oír el evangelio que Cristo le reveló a Pablo en el mismo paraíso, entonces estamos seguros, convencidos de que así es, de que en Cristo Jesús Dios nos ve a nosotros los imperfectos como perfectos. Dios nos ve a nosotros los desobedientes como obedientes, con esa misma obediencia que Cristo, con la que Cristo pudo cumplir a cabalidad todos esos mandamientos. Y por medio de esa obediencia, Cristo pudo entonces alcanzar esa justificación. Esa justificación que Cristo obtuvo por ser el postrer Adán, también nos la imputó a nosotros, iglesia. Por eso, si tú lees en Romanos, capítulo 5, versículo 1, Pablo presenta a la iglesia de Cristo, es decir, a nosotros, nos presenta como justificados pues por la fe, nos presenta justificados. No que vamos a alcanzar la justificación por medio de nuestra imperfecta obediencia. Nos presenta justificados porque Pablo entendió que al Cristo obedecer a cabalidad los mandamientos de la ley de Moisés y al obtener de la justicia divina
La justificación que ese viejo pacto entregaba, por ser Cristo el postrer Adán, nos imputó a nosotros, iglesia, esa justificación. Por eso Pablo dice allí, justificados. Es un hecho, es una realidad. La iglesia de Cristo, a pesar de su imperfección por estar vestida de carne, para Dios ya ha sido justificada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ser Cristo el postrer Adán y por habernos entonces imputado esa justificación que Él obtuvo. No solamente nos imputó la justificación, Pablo nos revela allá en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, que también nos imputó la santificación. Esa perfecta obediencia de Cristo a todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, le permitió vivir una vida en perfecta santidad, libre del pecado, libre de todo lo malo. La vida de Jesucristo en la tierra, en sus 33 años de vida, fue una vida impecable, intachable. Ha sido el único hombre que ha pisado este planeta, que nunca ha cometido un solo pecado. Por ende, la santidad de Jesucristo es perfecta. La santidad que logró satisfacer la justicia divina. Una santidad que logró entonces que se escucharan unas palabras cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Esa voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa santidad del Señor Jesucristo, que es perfecta, que logró la satisfacción de la justicia divina, también nos fue imputada a nosotros, la iglesia del Señor, por ser Cristo el postrer Adán. Así como Adán, recuerden, imputó a sus descendientes desobediencia y pecado, Jesucristo, por ser el postrer Adán, nos imputó entonces la perfecta obediencia que Él tuvo a los mandamientos de Dios. Nos imputó la justificación que alcanzó a través de esa perfecta obediencia. Nos imputó la santidad con la que vivió en sus 33 años de vida. Nos imputó la redención y la sabiduría que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. Según Romanos 1:30, todas esas cosas nos fueron imputadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque habitemos en un cuerpo de debilidad, aunque habitemos en un cuerpo que no se sujeta a la ley de Dios, un cuerpo donde fue condenado el pecado, según Romanos 8:3. Y por estar condenado el pecado en él, entonces en la carne del cuerpo en el cual habitamos, se manifiestan las obras de la carne. En unos de una forma, en otros de otra. Pero todo ser humano, por estar vestido de carne, está vestido de imperfección. Y en cualquier momento de su vida, aunque tenga un buen proceder, aunque tenga una buena manera de vivir, aunque ande en buenas obras que Dios haya preparado de antemano para que él pueda caminar en ellas, en algún momento de su vida, la carne entonces hará que no se sujete a la ley de Dios. Por eso, los creyentes que hoy en día, que todavía viven bajo la ley, es decir, que todavía viven tratando de alcanzar la justificación, que gratuitamente nos ha sido imputada en Cristo sin hacer nada, por medio de su imperfecta obediencia a los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Ese creyente en Cristo que todavía piensa que él debe obedecer para que Dios lo vea con buenos ojos y lo justifique, ese creyente vive bajo el viejo pacto de la ley.
Y si vive bajo la ley, vive bajo el pecado. Porque recuerda, este vestido de carne no te deja obedecer a cabalidad todos esos mandamientos. En algún momento de tu vida, entonces vas a desobedecer esa ley, y entonces, como vives bajo ese pacto de la ley, esa misma ley te va a condenar como pecador, como transgresor de la ley de Dios, y te va a traer condenación. Esto le sucede a los creyentes de hoy en día, que son de Cristo. Cristo murió por ellos, y a través de su obra les ha imputado la justificación, la santificación, la redención, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero como ellos no lo creen, tratan de alcanzar esa justificación por medio de su imperfecta obediencia a la ley de Moisés. Y por eso entonces, cuando la carne se manifiesta, se sienten pecadores y tienen que proceder al rudimento del arrepentimiento y el bautismo en aguas, para que su conciencia les pueda decir que están justificados delante de Dios. Ellos no entienden que el arrepentimiento y el bautismo son rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué son rudimentos de la doctrina de Cristo? Porque son cosas que eran necesarias antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado. Antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en el cielo, aún tenía vigencia el viejo pacto de la ley. Entonces el hombre, para poder alcanzar la justificación, tenía que obedecer esos mandamientos. Y si no los obedecía, entonces tenía que proceder al arrepentimiento y al bautismo para alcanzar la justificación bajo el viejo pacto de la ley. Pero una vez Cristo entonces muere, resucita, asciende al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, según Hebreos 9:12, y presenta su sangre, su propio sacrificio, y una vez este es aceptado, se le pone fin al viejo pacto de la ley. Y al ponerle fin al viejo pacto de la ley, se le pone fin a todas esas doctrinas que eran indispensables en ese viejo pacto para que el hombre pudiera alcanzar la justificación. Esas doctrinas como el arrepentimiento y el bautismo en aguas, que eran importantes, eran indispensables para alcanzar la justificación, mientras el viejo pacto de la ley estuvo vigente. Pero después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, entonces se le pone fin al viejo pacto de la ley y a todas esas doctrinas que eran necesarias e indispensables. Por eso, según Hebreos capítulo 6, Pablo presenta estas doctrinas que eran indispensables en el viejo pacto de la ley para alcanzar la justificación, como el arrepentimiento y el bautismo en aguas, los presenta como rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué es un rudimento? Es algo que sirvió, que tuvo vigencia, hasta que llegó algo más perfecto. Antes, como hemos dicho, los hombres se comunicaban a través de palomas mensajeras. Pero a medida que pasó el tiempo, llegaron cosas más perfectas como el telégrafo, como el teléfono. Entonces ya los hombres dejaron de comunicarse por medio de palomas y ahora lo hacen por medio de un teléfono inteligente, por medio de un celular. Porque llegó la perfección del celular. Entonces la paloma mensajera se convirtió en un rudimento de la comunicación. Cuando Cristo el Señor presentó su sacrificio con su perfecta obediencia, con su perfecta santidad, entonces esa perfección
del Señor Jesucristo fue aceptada y en todo de la ley se convirtió en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por eso si tú lees ahí en Hebreos 6:1, allí Pablo nos invita a dejar los rudimentos de Cristo. ¿Para qué? Para ir a la perfección. ¿A la cual perfección? A la perfección en la cual hemos sido colocados por el sacrificio de Cristo. ¿Cuál perfección? La perfecta obediencia que Cristo vivió para poder alcanzar la justificación en ese viejo pacto. Esa perfecta obediencia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. Por eso en Cristo Dios nos ve tan obedientes como Él lo fue. ¿Qué otra perfección? La perfecta santidad con la que Cristo vivió durante sus 33 años de vida nos fue imputada a nosotros. Por eso entonces Dios en Cristo nos ve a nosotros, la iglesia, con una santidad perfecta. Así se lo recordó Pablo a los hermanos de la iglesia en Éfeso, cuando les dice allá en el capítulo 5 del verso 25 en adelante, que Cristo murió en esa cruz por su iglesia. ¿Para qué? Ahí dice, para santificarla. ¿Cómo la santificó? A través de esa y de imputarnos su perfecta santidad. Por eso mira lo que dice el verso 27 en adelante. ¿A fin de qué? De presentarse a sí mismo una iglesia que santa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese perfectamente santa. Esa perfecta santidad es la única que Dios acepta. Esa perfecta santidad es la única que nos permite entrar en el reino de Dios. Tu imperfecta santidad no sirve. Para Dios no sirve. Puede que usted se esfuerce para vivir en santidad. Se esfuerce para no ir al burdel ni al prostíbulo, para no tomar licor ni fumar cigarrillo, para vivir una vida sin palabras vulgares. No vas al cine, no ves películas malas, vives una vida alejada de lo malo y crees que esa santidad es la que te permitirá entrar en el reino de Dios. Esa santidad tuya, ese esfuerzo tuyo, no sirve, porque esa santidad es imperfecta. En algún momento de tu vida vas a fallar por estar vestido de debilidad, de imperfección. Y cuando falle, entonces ya deja de ser perfecta. La santidad que Cristo nos ha imputado es perfecta. Esa santidad con la que Él vivió en la tierra, 33 años, ningún hombre la puede igualar. Esa santidad fue perfecta, es perfecta. Por eso Dios la aceptó. Por eso justificó a ese hombre. Por eso Cristo alcanzó la justificación. Porque la santidad de Cristo es perfecta. Y esa perfecta santidad nos fue imputada a nosotros por ser Cristo el postrer Adán. Por eso Pablo dice allí en 1 Corintios 1:30 que Cristo nos fue hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría. Por eso podemos entender estas cosas. Por eso podemos ahora entender lo que sucedió después de la cruz. Por eso podemos entender que al ser Cristo el postrer Adán, entonces lo que Él hizo y logró nos lo ha imputado a la iglesia, así como el primer Adán había imputado a su descendencia lo que Él hizo, desobedecer y pecar. Esa sabiduría que nos ha traído el Evangelio que Cristo el Señor le reveló a Pablo en el paraíso. Por eso podemos entender que ya estamos justificados en Cristo Jesús. Por eso podemos entender que ya hemos sido santificados y perfectamente santificados en Cristo Jesús.
Ya hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Ya somos salvos en Cristo Jesús, aunque vivamos vestidos de imperfección. Recuerda que la Biblia dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham alcanzó la justificación porque creyó que el propósito de Dios con él, que era ser una nación enorme, se podía cumplir, aunque su cuerpo físico no calificaba. Era un hombre de casi 100 años. Su esposa Sara también era anciana y además de eso estéril. Físicamente, Abraham no podía cumplir el propósito de Dios. Pero la Biblia dice, Abraham creyó. Abraham tuvo fe. Abraham tuvo convicción. Abraham estaba convencido. Tenía una certeza de que Dios era tan poderoso que así él físicamente no pudiera cumplir el propósito de Dios ni su esposa, Dios era tan poderoso que él le daría una descendencia enorme, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Nosotros los que somos de fe, la iglesia de Cristo, que vivimos por la fe, porque Pablo nos lo enseña, mas el justo por su obediencia vivirá. No, así no dice. Mas el justo por su esfuerzo a obedecer los mandamientos vivirá. Tampoco dice así. Mas el justo por su imperfecta santidad vivirá. No dice así. Mas el justo por la fe vivirá. Por creer que aunque habita en un cuerpo donde habita el pecado, donde se manifiestan las obras de la carne, un cuerpo imperfecto que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero los que somos de fe creemos que aunque vivimos en un cuerpo malo, en un cuerpo pecaminoso, carnal, desobediente a Dios, creemos que en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu que representa nuestro hombre interior, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido perfeccionados, redimidos, ya somos salvos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha imputado todo esto. Somos salvos en Cristo, no en nosotros mismos. Mira, allí Pablo lo dice, 1 Corintios 1:30. Pablo dice que Cristo nos fue hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Y mira cómo dice el texto que sigue. Para el que se gloríe, gloríese en su propio esfuerzo. No dice así. Gloríese en su imperfecta santidad. No dice así. Gloríese en su mucha oración, en sus muchos ayunos y en sus muchas vigilias. Tampoco dice así. Gloríese porque ya no bebe, ya no fuma y ya no roba y ya es bueno. No dice así. Para el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros los que somos de fe, nos gloriamos en el Señor. Sabemos que el único que fue capaz de obedecer todos esos mandamientos fue el Señor Jesucristo. Y sabemos que por ser el postrer Adán, nos imputó a nosotros sin merecerlo esa perfecta obediencia. Y sabemos por la fe que Dios nos ve en Cristo perfectos en obediencia y en santidad. Sabemos que somos justos, no porque nos comportemos muy bien, no porque nuestras obras nos califican, no, sino que por la fe en Jesucristo sabemos que por Él haber alcanzado esa justificación y habernosla imputado a nosotros, Dios nos ve a nosotros justificados, justos. La iglesia de Cristo ha sido justificada. La iglesia de Cristo ya ha sido santificada. La iglesia de Cristo ya ha sido redimida.
La iglesia de Cristo ya es salva por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de la incircuncisión. Ese es el Evangelio que Cristo le reveló a Pablo en el paraíso. Cuando lo llevó al paraíso y le reveló estas palabras, Pablo dice, según 2 de Corintios capítulo 12, que esas palabras son inefables y que no le es dado al hombre expresar. Pablo entendió todo esto, fue el único que lo entendió de los apóstoles de Cristo. Y trató de comunicárselo a los otros apóstoles. Él se reunió con Pedro 15 días, según el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Estuvo con Pedro 15 días explicándole estas cosas. Pablo seguramente le dijo a Pedro, mira Pedro, ustedes conocieron a Cristo en los días de su carne, cuando Él estaba sujeto a la ley, cuando Él tenía que obedecer los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, porque esa era su misión, porque hasta su aparición ningún hombre había podido hacerlo. Y por eso Cristo en los días de su carne le enseñó a ese joven rico que le preguntó, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, obedece los mandamientos. Por eso a ustedes, antes de ascender al cielo y presentar su sacrificio, también les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le dijo Pablo a Pedro, Pedro, el bautismo en aguas, el arrepentimiento, eran doctrinas que tenían mucho valor, hasta que Cristo ascendió al cielo como nuestro gran sumo sacerdote y presentó su propia sangre y su sacrificio. Porque una vez Cristo lo hizo, entonces este fue aceptado y se le puso fin al viejo pacto de la ley. ¿Por qué? Porque ya había aparecido un hombre que había sido capaz de obedecer todos esos mandamientos y había logrado la complacencia de la justicia divina. Por eso Pedro, le dijo Pablo, por eso hermano Pedro, ese evangelio que Cristo les mandó predicar a ustedes tuvo su fin cuando Cristo le puso fin al viejo pacto. Ahora, Pedro, tenemos que predicar la gracia de Dios. Tenemos que enseñarle al hombre que en Cristo ya ha alcanzado la justificación, que en Cristo ya ha alcanzado la santificación, que en Cristo ha alcanzado lo que tanto ha tratado de alcanzar, tratando de obedecer todos esos mandamientos que Dios le dio a Moisés y que no ha podido. Ahora en Cristo lo hemos alcanzado. Hemos alcanzado la justificación, la redención y la santificación. En Cristo hemos alcanzado la salvación. Eso es lo que tenemos que predicar ahora, Pedro. Pero Pedro no entendió a Pablo. ¿Por qué Pedro no entendió a Pablo? Porque había una profecía. Según el capítulo 21 de San Juan, Juan capítulo 21, cuando el Señor Jesucristo resucitó, se le apareció a sus discípulos en la playa y llamó a Pedro y le dijo, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le dijo, yo te amo. 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó. Y cuando se puso triste, Pedro, porque entendió que había fallado a su maestro, entonces el Señor le dice, ay Pedro, y eso no es nada. Mira Pedro, cuando vos eras joven, te ceñías, te vestías como querías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, Pedro, va a aparecer otro que te va a vestir como a vos no te gusta y te va a llevar a donde vos no quieras ir. ¿Qué quiso decirle el Señor Jesucristo a Pedro con estas palabras?
que cuando él era joven, cuando recibió el ministerio del Señor Jesús, Dios lo usó poderosamente. Pedro caminó por el agua. Pedro recibió las llaves del reino. Pedro era considerado por la iglesia primitiva como columna. Era una de las columnas juntos con Juan y con Santiago. Por eso Jesús le dijo, cuando eras joven, Pedro, te ceñías e ibas donde querías. Cuando me conociste, Pedro, tuviste un ministerio glorioso que te llevó a ser reconocido por la iglesia como una de sus columnas. Pero cuando seas viejo, Pedro, cuando pasen unos añitos de aquí en adelante, va a aparecer otro apóstol llamado Pablo, que yo voy a escoger para revelarle cosas que tú no tienes ni idea, Pedro, para revelarle a ese apóstol todos los beneficios que mi obra en el Calvario le trajo al ser humano. La justificación, la santificación, la redención, la salvación en Cristo. Eso solo lo entendió Pablo. Eso solo se lo revelaron a Pablo. Y cuando Cristo le dijo esta profecía a Pedro, ni Pedro ni Juan ni entendieron. Nadie lo entendió. Pero apareció Pablo para vestir a Pedro como él no quería vestirse. Porque cuando Pablo le dijo a Pedro, Pedro, ya no es así como se les dijo a ustedes, es como me han dicho a mí. Pedro no lo aceptó. Juan tampoco lo aceptó. Santiago tampoco lo aceptó. Ellos no entendieron a Pablo y no aceptaban tampoco que el ministerio de Pablo fuera superior al de ellos. Y aunque le dieron la mano en señal de compañerismo, según Gálatas capítulo 2, le dieron la mano a Pablo, pero mientras le daban la mano a Pablo, por detrás, entonces le decían a Bernabé, no le hagas caso a Pablo. Pablo es un perseguidor de la iglesia. Esas cosas que dice Pablo no es así. Nosotros caminamos con el Señor Jesucristo. Nosotros recibimos de Él obediencia a los mandamientos, bautismo en aguas y arrepentimiento. Él nos dijo que predicáramos eso. Y ahora aparece Pablo diciéndonos otras cosas. Nosotros le vamos a hacer caso al Señor. Y usted, Bernabé, también debería hacerle caso. No le haga caso a Pablo. Pablo está equivocado. Pablo enseña cosas que no son. Y si tú lees allí el capítulo 2 de Gálatas, dice que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro, de Juan y de Santiago. Eran hipócritas porque le daban la mano a Pablo y le decían, amado hermano Pablo, estamos contigo, ve tú a los gentiles y nosotros a los judíos. Pero por detrás, cuando Pablo no estaba presente, iban a las iglesias que Pablo fundaba y les decían, ¿qué les dijo Pablo? No, Pablo nos ha presentado perfectos en Cristo Jesús. Pablo nos ha enseñado que por ser Cristo el postrer Adán, nos ha imputado todo lo que hizo y logró y que por eso ahora somos salvos en Cristo Jesús. Sin nosotros hacer nada, sin obedecer ningún mandamiento, porque en Cristo para Dios ya los hemos obedecido todos a cabalidad. Entonces llegaba Pedro, Juan y Santiago y le decían a los hermanos gentiles, eso no es así. Pablo está equivocado. Pablo no tiene la razón. Nosotros caminamos con el Señor Jesucristo. Vea, yo hasta caminé por el agua, decía Pedro. Nosotros lo vimos hacer milagros. Él nos dijo a nosotros que había que predicar obediencia a los mandamientos. Y si la persona no lograba obedecer, proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas en su nombre,
para que la persona pueda alcanzar la salvación. Si ustedes no obedecen los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ustedes no pueden alcanzar la justificación ni la salvación. Entonces los hermanos de las iglesias gentiles entraban en confusión. Algunos decían, no, yo le creo a Pablo. Es que Pablo tiene evidencia bíblica. Es que Pablo sabe cómo es. Y por eso en la iglesia de Corinto muchos decían, nosotros somos de Pablo. Otros, confundidos por la información que habían llevado Pedro, Juan y Santiago, decían, no, nosotros le creemos a Apolos. Apolos es el que dice la verdad. Nosotros somos de Apolos. Pero otros decían, no, hay que obedecerle a Pedro. Si Pedro fue el que lo conoció, Pedro fue el que caminó con él. Pedro, Juan y Santiago son las columnas de la iglesia. Nosotros somos de Pedro. Y otros por allá más alumbrados, que no se dejaron confundir, decían, nosotros somos de Cristo. Pablo nos ha presentado perfectos en Cristo. En Cristo estamos perfectos. Cristo ya obedeció todos esos mandamientos. Y esa perfecta obediencia con la que obedeció nos fue imputada. La justificación que alcanzó nos fue imputada. Todo lo que él hizo y logró nos fue imputado a nosotros por ser Cristo el postrer Adán. Así que por la fe en Cristo nosotros somos salvos. Mira la confusión que trajo a la iglesia primitiva. El hecho de que Juan, Pedro y Santiago no se sujetaran a Pablo. El hecho de que Pedro, Juan y Santiago no hubieran obedecido lo que el Señor Jesucristo les había dicho, según Mateo capítulo 10, el versículo 5. Jesús, cuando mandó a predicar a Pedro, a Juan y a Santiago, la primera advertencia que les hizo fue diciéndoles, por camino de gentiles no vayáis. Es que el evangelio que Cristo le delegó a Pedro, Juan y Santiago, el evangelio de la obediencia a los mandamientos de la ley de Moisés, el evangelio que permite que si el hombre no obedece esos mandamientos, puede proceder al arrepentimiento y al bautismo para alcanzar la justificación. Ese evangelio era para los judíos que habían de creer en Cristo. Gálatas capítulo 2, el versículo 7 lo confirma. El Señor le encomendó a Pedro el evangelio de la circuncisión, el evangelio que tenía obediencia a los mandamientos, arrepentimiento y bautismo. Ese evangelio se lo encomendó Cristo en los días de su carne a los apóstoles que lo conocieron en los días de su carne, es decir, a Pedro, Juan y Santiago. Y era un evangelio exclusivamente para el mundo judío, para todos aquellos judíos que habían de creer en Cristo y para los gentiles que habían judaizado, como en el caso de Cornelio, es decir, para todo ser humano que había tenido contacto con la ley de Moisés. Porque ese evangelio de la circuncisión está basado en los mandamientos de la ley de Moisés. Pero una vez Cristo muere, resucita, asciende al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, presenta su sacrificio y este es aceptado, entonces ese evangelio basado en los mandamientos, en la obediencia a los mandamientos de la ley de Moisés, ese evangelio tuvo su fin, porque se le puso fin al viejo pacto de la ley. Y comenzó un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el evangelio de la incircuncisión, que le fue revelado también por Dios al gran apóstol Pablo. El evangelio para nosotros los gentiles, para nosotros las personas que no pertenecemos al pueblo de Israel, para nosotros la iglesia de Cristo gentil, para todos aquellos que no vivimos bajo la ley,
porque la ley fue dada por medio de Moisés a Israel en el monte Sinaí. La ley fue dada a Israel. Es un pacto exclusivo para los judíos. Los gentiles no tenemos nada que ver con la ley. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pablo sabía que una vez Pablo muriera, los apóstoles de la circuncisión lograrían que todos los gentiles apostataran de la fe, es decir, dejaran a un lado las enseñanzas que Pablo les había enseñado y se sometieran otra vez a obedecer los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Eso lo llamó Pablo judaizar. Mira por qué le llamó Pablo la atención a Pedro. Mira lo que dice Gálatas 2:14. Pablo le dijo a Pedro: si tú siendo judío vives como los gentiles, porque antes de que llegaran los judíos de Jerusalén, Pedro comía chicharrón con los gentiles. Pero cuando llegaron los de Jerusalén, Pedro se paró, todo asustado, se hacía el bobo, se disimulaba. Y entonces Pablo lo reprendió y le dijo: si tú siendo judío, Pedro, vives como los gentiles, porque hace 10 minutos estabas comiendo chicharrón con ellos, yo te vi con mis propios ojos. Pero ahora entonces que vienen los judíos de Jerusalén, con Santiago, con Juan, entonces ahora sí te paras y te haces el disimulado, para hacerle creer a ellos que guardas la ley. Pablo le dijo: tú eres un hipócrita, Pedro. Si tú siendo judío y si vives como los gentiles, mira lo que dijo Pablo: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso era lo que hacían Pedro, Juan y Santiago y los judíos que caminaban con ellos, que habían creído en Cristo. Ellos visitaban las iglesias gentiles que Pablo fundaba. ¿Para qué? Para hacer a los gentiles judaizar. Ese problema se presentó en Corinto. Por eso hubo una división en la iglesia de Corinto. Por eso unos decían: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos. Porque los apóstoles habían llegado a esa iglesia que había fundado Pablo con el evangelio de la incircuncisión. Habían llegado a decirles: no es como dice Pablo, es como decimos nosotros, que somos los verdaderos apóstoles de Cristo. Hay una evidencia de lo que te estoy diciendo. Mira la carta a los Corintios. Mira la carta a los Corintios. Pablo le hizo el reclamo a los corintios por esto. Cuando él vio que habían recibido la enseñanza de los apóstoles y habían desechado la que él les había enseñado, él les dijo: si viene otro predicando otro Jesús, predicando otro espíritu y predicando otro evangelio, a ese recibís. ¿A quién se refería Pablo al decirle a los hermanos de Corinto que si venía otro predicando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, a ese recibía? Obviamente se estaba refiriendo a Pedro, Juan y Santiago. ¿Por qué? Porque ellos predicaban a Cristo antes de la cruz. Predicaban las enseñanzas que Cristo enseñó antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado y hubiese comenzado el nuevo pacto de la gracia. Por eso Pablo le dijo: predican otro Jesús. Y no es que fuera otro Jesús, el Señor Jesucristo es el mismo, pero en su manifestación al mundo en carne vivió bajo la ley. Por eso enseñó obediencia a los mandamientos, arrepentimiento y bautismo en aguas para alcanzar la justificación y la salvación. Por eso Pablo les dijo: predican otro Jesús. No predican el que yo predico. El que yo predico es al resucitado.
Yo predico al Cristo resucitado, que ya está libre de la ley, está libre del pecado, está libre de la condenación, está libre del diablo, está libre de todo eso, porque una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado, se le puso fin al viejo pacto de la ley. Cristo resucitado representa una nueva creación. Por eso mira lo que le dijo Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 5:17. El que está en Cristo, no en Adán. Recuerda, en Adán estuvo el hombre hasta que apareció Cristo, murió, resucitó, presentó su sacrificio y le puso fin al viejo pacto de la ley. Hasta ahí estuvo el hombre en Adán. Pero una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado, se le pone fin al viejo pacto de la ley y ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo, en el Cristo resucitado. Y Pablo dice, el que está en ese Cristo, en el resucitado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas pasaron? Pues el viejo pacto de la ley, la vieja creación, el viejo hombre que está viciado de deseos engañosos. El diablo y sus demonios, su imperio de pecado y de maldad, la condenación, el juicio eterno, todas estas cosas pasaron una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Por eso Pablo llamó todas estas cosas los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque sirvieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Las cosas viejas pasaron. Y les dijo Pablo, he aquí, hermanos, todas han sido hechas nuevas. ¿Cuáles fueron las cosas nuevas que fueron hechas en el Cristo resucitado? Pablo las resume en 1 Corintios 1:30. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, eso fue hace 2000 años. Nosotros, la iglesia de Cristo, andamos en vida nueva, en las cosas nuevas que nos trajo el sacrificio de Cristo. Andamos en justificación, en perfecta justificación. Andamos en perfecta santificación. Andamos en perfecta redención. Andamos en perfecta sabiduría de Dios. Somos un especial tesoro para Dios. Somos la esposa del Cordero. Hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cristo se ha formado en nuestras mentes, en el espíritu de nuestra mente, en nuestro hombre interior. Aquí en nuestra mente, por medio de la información que nos ha traído el Evangelio de Pablo, Cristo se ha formado en nosotros. Por eso el texto que leí cuando comenzamos esta enseñanza. ¿Cuál era la preocupación de Pablo con los hermanos de Galacia? Pues que Cristo no fuera formado en ellos. ¿Y por qué Cristo no iba a ser formado en ellos? Porque estaban aceptando la enseñanza de los apóstoles de la circuncisión. Eso le pasó a los corintios y Pablo les hizo el reclamo. Si viene otro enseñando otro Jesús que el que yo les he enseñado, presentando a Cristo en los días de su carne y no resucitado como yo se los he presentado a ustedes. Si viene otro presentando otro espíritu, diciéndoles que están en pecado, que tienen que arrepentirse y bautizarse, o si no, no son salvos. Reciben ese espíritu, reciben esa enseñanza y desechan la enseñanza que yo les he dado, diciéndole que en Cristo ya ustedes han sido justificados y santificados por medio de su perfecta obra. Si vienen otros diciéndoles todo ese otro evangelio, el evangelio de la circuncisión, el que caducó en la cruz, el que tuvo vigencia hasta que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Si viene otro a enseñarles eso, ustedes lo reciben y desechan el evangelio que yo, Pablo, les he enseñado. Y mira la evidencia, el versículo 5 lo que dice.
Pablo concluye diciendo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Quiénes eran considerados los grandes apóstoles en el tiempo de Pablo? ¿A quién consideraba la iglesia primitiva como columnas de la iglesia? A Pedro, a Juan y a Santiago. Por eso Pablo dice ahí, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque eran esos grandes apóstoles, por no sujetarse a Pablo ni a su enseñanza, los que visitaban las iglesias gentiles para confundir a los creyentes, para trastornar sus mentes, para hacerlos apostatar de la fe, hacerlos caer de la confianza que la enseñanza de Pablo les había traído, esa convicción de que en Cristo ya eran salvos, para entrar a una vida de dudas y de confusiones, pensando que por estar vestidos de debilidad, entonces no lo eran. Y si tú lees por allá el versículo 13 de ese mismo capítulo de la carta de Pablo a los Corintios, allí Pablo les habla fuertemente diciendo, estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué crees tú que Pablo hacía tanto énfasis en su evangelio? ¿Por qué crees tú que Pablo es el único apóstol en la Biblia que defiende su evangelio? Porque Pablo sabía que solo esa información que él había recibido en el mismo paraíso, solo esa información en la mente del ser humano podía formar a Cristo en el hombre. Cristo solo es formado con la información que Cristo le dio a Pablo en el paraíso. El evangelio de la incircuncisión. La sabiduría que estaba oculta, pero que ahora ha sido revelada a nosotros, su iglesia. Esa sabiduría oculta que Dios le ocultó a Pedro, a Juan, a Santiago, a todos los que lo conocieron antes de la cruz. Esa sabiduría oculta se la reveló a Pablo en el mismo paraíso. Y cuando Pablo les escuchó, se quedó boquiabierto diciendo, oh, estos son palabras inefables. Esas palabras es un lenguaje divino. Esto no es para los hombres. Esto es para un pueblo especial, un pueblo redimido, la iglesia de Cristo. ¿Sabes por qué es importante que Cristo se forme en nosotros? Por medio del evangelio de Pablo. Porque la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Esta creación donde vivimos ha sido llevada a un desorden total por causa de la generación de Adán, del primer hombre. Por eso cuando Adán desobedeció a Dios, mira lo que Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Porque la generación de Adán lo único que ha hecho ha sido destruir la creación de Dios. El peor enemigo de la naturaleza es el mismo hombre. El peor enemigo de la creación de Dios es el mismo hombre. El mismo hombre, la generación adámica del primer hombre de Adán, se ha encargado de destruir la creación de Dios. Ese hombre en Adán, malvado, egoísta, desobediente, se ha encargado de aniquilar los animales, de destruir los bosques, por su avaricia, por su ambición, por su egoísmo. Eso ha hecho la generación de Adán, destruir lo que Dios creó para ellos mismos. Un hombre muy inteligente dijo una vez que la tierra era suficiente
para que todos los seres humanos pudiéramos tener lo necesario. Pero toda la tierra nunca será suficiente para la ambición de un solo hombre. La ambición del hombre por tener, por poseer, por gobernar, por dominar. Esa ambición egoísta por querer tener, aunque el otro no tenga. Por querer ganar aunque el otro pierda, por querer poseer aunque el otro muera de hambre y de sed. Esa ambición del hombre adámico es el que tiene el mundo como está. Y esto no va a parar. Cada día va a ser peor. Cada día va a haber más calentamiento global. Cada día van a haber huracanes más fuertes. Cada día van a haber terremotos más poderosos que van a destruir ciudades enteras. Cada día van a desaparecer ciudades costeras cuando los glaciales se derritan por el calentamiento global e inunden islas y ciudades costeras. ¿Por qué? Por el egoísmo del hombre. Porque hace muchos años atrás, un científico llamado Nikola Tesla inventó el motor eléctrico. Pero aparecieron los Rockefeller, los dueños del dinero, los dueños del mundo con su capital, y lo desprestigiaron para implantar un motor a base de gasolina. Eso pasó por allá como en el año 1928 en adelante. Tesla desde allá inventó el motor eléctrico. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de implantar el motor a gasolina para vender la gasolina de Rockefeller, por el egoísmo y la ambición de Rockefeller, hubieran inventado e implantado el eléctrico de Tesla desde el año 1928? La capa de ozono todavía existiría. No habría calentamiento global. Los glaciares no se estarían derritiendo. Los bosques no se estarían quemando. Pero no, valió la ambición del hombre por encima del beneficio común. Esta generación de Adán solo ha sido capaz de destruir la tierra. Por eso Pablo dice allí que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? Los que tenemos este conocimiento. Los que entendemos que ya somos justificados, santificados, perfeccionados en Cristo. Los que Cristo se ha formado en nuestra mente, en nuestro hombre interior. La iglesia de Jesucristo. Esa es la manifestación que la creación anhela. Mira cómo Pablo lo dijo. Pablo dijo que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, cuando Él aparezca con ese cuerpo glorioso, con sus poderosos ángeles, entonces esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces esto corrupto se vestirá de incorrupción y seremos transformados y seremos semejantes a Cristo, porque hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero sabes una cosa, para que te cambien el cuerpo, te tienen que cambiar primero la mente. Si vos todavía crees que estás en pecado, que tenés que obedecer mandamientos, que tenés que arrepentirte y bautizarte para alcanzar la justificación, vos en tu mente tenés 2000 años de atraso. En tu hombre interior no se ha formado Cristo. Cristo no se ha podido formar en tu hombre interior. Como no se formó
en los hermanos de Galacia por la información de los otros apóstoles, que no sirvió sino para confundir la mente de los creyentes. Y a usted, hermano querido, le han predicado ese evangelio también. Por eso no se puede ver perfecto en Cristo. Por eso no se puede ver justificado en Cristo. Por eso no se puede ver santificado en Cristo. Usted piensa que para poder verse justificado y santificado, usted tiene que esforzarse y ganarse eso. Usted tiene dos pactos en la cabeza. Y Pablo dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Cristo no ha sido formado en ti. La transformación comienza en la mente. Así lo enseñó Pablo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación comienza en el hombre interior, en el espíritu de tu mente, con la información que nos trae el apóstol Pablo. Sin mezclas, sin levadura, sin ese otro evangelio que caducó en la cruz. Sin las enseñanzas de los apóstoles de la circuncisión, con la enseñanza de Pablo, el perito arquitecto, el apóstol a los gentiles. Es con esa enseñanza que Cristo se forma en tu mente, que eres renovado en el espíritu de tu mente. Y cuando eres renovado en el espíritu de tu mente, Cristo se forma en tu hombre interior. Y cuando Cristo se forma en tu hombre interior, estás listo, estás preparado para recibir la transformación de tu cuerpo mortal. De lo contrario, no se le puede dar un automóvil a un niño. No se le puede dar un automóvil a un niño. Si tú le das un automóvil a un niño, lo más seguro es que se estrella en él y se mata. Dios no te va a dar un cuerpo semejante al de la gloria tuya si tú no has sido renovado en el espíritu de tu mente. Mira lo que dice Salmo 82:6. Léelo en tu Biblia. Léelo. ¿Qué dice Dios? Yo dije, Dios dice, vosotros sois dioses, pero como hombres. Este estuche morirá, pero somos dioses. Ahora yo te pregunto, diga allá en su casa: yo soy un dios, y verá que le pesa la boca. No es capaz de decirlo. ¿Sabe por qué? Porque le da miedo. ¿Y sabe por qué le da miedo? Porque no ha sido renovado en el espíritu de su mente. Porque a usted le han predicado otro evangelio, otro espíritu, otro Jesús. Le han predicado a Jesús antes de la cruz. No conoce al Cristo resucitado. No sabe lo que representa el Cristo resucitado. No sabe que en el Cristo resucitado usted es una nueva creación. Usted ha sido justificado, santificado, redimido, perfeccionado, que está completo en él. Usted no entiende eso porque no ha sido renovado. Usted tiene dos evangelios en su cabeza. Por eso, en la mañana usted le enseña a su iglesia: somos salvos en Cristo Jesús por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos completos en Él. Somos la esposa del Cordero. Y los hermanos se quieren salir allá de la ropa. ¡Ven! Y por la tarde el mismo pastor le dice: usted está en pecado. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que bautizarse para poder alcanzar la justificación y la salvación. Tiene dos pactos en la cabeza. Y un poco de levadura leuda toda esta masa. Cristo no ha sido formado en usted porque tiene dos evangelios, porque tiene levadura, porque el único evangelio que forma a Cristo es el de Pablo exclusivamente. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que Cristo se forme en tu hombre interior? Ya lo dijimos, para que puedas
recibir la transformación de tu cuerpo mortal. Si tú no eres capaz de decir yo soy un Dios, aunque Dios lo dice en su palabra, si te tiembla la boca, si tú no crees que en tu hombre interior eres un Dios de papá Dios, porque el Señor es Dios de dioses y Señor de señores. Deuteronomio 10:17. Él es Dios de dioses y Él está en la reunión de los dioses. Porque para Él somos dioses, somos los dioses con D minúscula de papá Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Por qué la Biblia nos llama dioses? Porque en nuestro hombre interior hay un ser poderoso, porque ha sido hecho conforme a la imagen de Jesucristo resucitado. Ese ser glorioso aún no se ha manifestado, porque Cristo, nuestra vida, está escondida en Dios. Pero cuando Cristo se manifieste, poderoso, con ese cuerpo glorioso, nosotros, los que hemos sido renovados, que creemos que somos dioses, aunque estemos vestidos de imperfección, entonces este cuerpo mortal será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos va a dar a nosotros, la iglesia, un cuerpo semejante al de la gloria suya? ¿Para qué? Para arreglar lo que el primer Adán y su descendencia destruyeron, la creación. Por eso la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, con cuerpos transformados, porque es la iglesia de Cristo la que le va a poner orden a este mundo. Es la iglesia de Cristo a través de la confesión, a través de una confesión nítida, clara, conforme, basada en el Evangelio de Pablo, que le va a poner orden a la creación de nuevo. Por eso la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Porque viene un desorden para este mundo, viene una gran tribulación, viene un periodo de mucho sufrimiento para la raza humana por causa del mismo hombre. Y esa tribulación, esa angustia, solo desaparecerá cuando Cristo, con su iglesia transformada, establezca su reino, su gobierno en la tierra y le ponga orden a lo que Adán y su descendencia pusieron en desorden. Cristo se ha formado en ti. Te ves justificado en Cristo. Te ves santificado en Cristo. Te ves perfeccionado en Cristo. ¿O todavía crees que eres un pecador? ¿Todavía crees que vas para el infierno? ¿Que el diablo te va a llevar para el infierno? ¿Que hay condenación para ti? Si tú crees todavía eso, Cristo no se ha formado en tu mente. No estás listo para la transformación de tu cuerpo mortal. Mira lo que dijo Pablo. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Un niño puede ser el heredero del mundo, pero no puede recibir ninguna herencia hasta que deje de ser niño, porque no tiene la capacidad de administrar los bienes que ha recibido como herencia. Dios no te va a dar a ti un cuerpo transformado semejante al cuerpo de Él, si ni siquiera en tu hombre interior crees lo que Él dice. No crees ni siquiera que eres un Dios. ¿Cómo te van a dar un cuerpo de Dios si en tu hombre interior no crees que eres un Dios? Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.